cuando yo me entero de que ha empezado todo, bueno, sé perfectamente hasta el día, que fue el 15 de diciembre, porque es el cumpleaños de Pedro. Y en ese momento me recibe una llamada en mi centro, me lo da el conserje y me dice, es un padre. Y entonces lo cojo, ¿es usted Ana María Pérez Puerto? Sí. Lo llamo del Banco CTLM. Es que yo no conocía ni el banco. ¿Usted es Ana María Pérez Puerto? Sí. Usted debe 11.000 euros en este banco. Perdón. Yo no sabía de qué me estaba hablando, me puse bastante nerviosa, pero además muy, muy, muy antipático, ¿no? Muy brusco. Welcome to Carne Cruda, the album. Join us for danger, excitement, innovations. Dani Sousa es el nuevo guionista, el flamante nuevo guionista de Carne Cruda. Bienvenido a esta República Independiente de la Radio. Muchas gracias, Javier. Bueno, flamante no sé, ya veremos, si no decepciono, Mira, veremos. tú ten en cuenta que eres la cuota masculina del equipo, así que... Oye, pero yo quería que me dijerais aquello de crudos días. Crudos días. Crudos días, Dani Sousa. Ahora ya me siento bienvenido aquí. Bueno, cuéntanos a quién estábamos escuchando. Pues mira, os presento a Ana Perea, que vive en Málaga con su marido, tiene 2 hijos y es profe en un instituto allí de la ciudad. Hace unos años, un día de repente, llamaron a su trabajo, al instituto, para decirle que le debía dinero a un banco de estos que, por decirlo así rápidamente, no da créditos rápidos, pero con muy poco control y con muchos intereses. Y ella, que no sabía nada porque no había pedido nada, pues imaginaros la situación. Él ya se dio cuenta de mi nerviosismo y de mi angustia, incluso yo creo que, bueno, mi voz era tan extrañada, que me dice, bueno, yo creo que usted ha recibido o le han robado la identidad. Esto tiene pinta de ser un robo de identidad. Porque claro, me decía, ¿usted ha firmado digitalmente? Pues si yo no tengo firma digital, si es que no tengo ni firma digital. Pues mira, fue ese empleado del banco el que le abrió un poquito los ojos de lo que estaba pasando. Empezó a pensar dónde había podido dar ella sus datos y se acordó de que hacía meses su hijo, que estaba buscando piso aquí en Madrid, pues le había dado a su hijo una imagen de su DNI y de su nómina. Recordó también que para intentar alquilar aquel piso le habían pedido los datos por anticipados en una web inmobiliaria y aquella persona nunca más contestó, así que pues Ana ya sumó 2 más 2. Y a partir de ese momento, pues... Después de ese préstamo he tenido que denunciar 2 más. Y tuvimos que llamar para decir incluso que no me llamaran a mí más porque me estaban creando un estado de nervios impresionante hasta que ya conseguimos denunciarlo y demás. Pero es que para la denuncia yo... Denunciar fue un calvario, no tenía ni los datos de los contratos de los préstamos, la bombardearon a llamadas y bueno, pues si antes Ana se fiaba poco de internet, desde entonces casi que le da miedo hasta encender el ordenador. Y el caso de Ana no es único. No, sabemos por un estudio de Observaciber, que es el Instituto Público Especializado en Ciberseguridad, que 9 de cada 10 españoles reconoce que necesita más información sobre seguridad en Internet. Sí, y en ese muestreo, además, en ese análisis sobre nuestros hábitos en la red, descubrieron que el 52% de los ordenadores tenía algún tipo de software malicioso. Mira, yo antes aceptaba todas las cookies, yo ya no acepto nada, porque realmente esto, yo me río, pero esto realmente a mí me ha provocado un estado... he tenido que pasar 3 veces por la Guardia Civil. En fin, yo no soy una persona acostumbrada a estas cosas. Bueno, casi nadie está acostumbrado a estas cosas. Ni parece que sea una buena costumbre. La cosa es que muchas veces nos estafan y nos resulta difícil de creer que algo así nos pueda pasar a nosotros. Internet para mí es un mundo completamente desconocido. Yo no hago compra por internet, yo no tengo una cuenta, yo no sé lo que es comprar por internet, ni entro en ninguna página, ni yo navego por internet. Yo no doy ya nada absolutamente. Y antes tampoco. Gracias a Ana por compartir con nosotros su historia y enhorabuena por este estreno, Dani. Muchas gracias, Javier, Violeta. Ya tenemos otro gallego en la oficina. Esto es una plaga. Celtia, Dani Sousa, bueno, y un tercero que soy yo. A veces son llamadas sobre deuda inexistentes. Otras para ofrecernos trabajo. O para que nos cambiemos de compañía eléctrica. Hay veces que nos cobran un dinero todos los meses de algo a lo que no nos hemos suscrito. Y otra en la que una hija nos pide dinero. Aunque tú no tengas hijas. Algunas veces solo hace falta aceptar nuestras cookies para seguir navegando. Y otras ni eso, porque se comparten automáticamente. Porque todas estas situaciones son habituales. Y nos parecen normales. Aceptamos las cookies sin saber lo que significa. Aceptamos las condiciones de las aplicaciones sin leerlas. Aceptamos ceder nuestros datos sin saber a quién ni para qué. Son las estafas de hoy que toman el relevo de las estafas de ayer.
Hola, perdona que te interrumpamos. Somos Irene y Andrea, guionistas de Carne Cruda. Vamos, que preparamos los temas, Y hacemos las preguntas de las entrevistas. buscamos a las mejores invitadas. Y en general escribimos los guiones de programas como este que estás viendo. Nuestro trabajo es posible gracias a las personas que donáis a Carne Cruda. Por eso, si queréis que sigamos haciendo un podcast tan incisivo e independiente como este, entrad a carnecruda.es, pinchad en Hazte productor y dejadnos los monises. Disfruta del programa. Hoy vamos a conocer el verdadero alcance de hacer clic, aceptar cuando entramos a una web, para qué se utilizan nuestros datos y cómo podemos protegernos con iniciativas como Membrana de Datos en un programa que hacemos en colaboración con la cooperativa de telefonía Somos Conexión. Porque como decía el periodista deportivo José María García, Una referencia verdaderamente viejuna, Violeta, que sin embargo sigue siendo hoy válida. Audiencias clasificadas en características tan específicas como la preferencia de una persona por salir de noche, su interés por las noticias de política, su situación sentimental, que esté pensando en comprar lencería, que quiera viajar a Granada, si tiene hijos de entre 13 y 17 años o que viva de alquiler. Escuchabas un fragmento de ¿Qué sucede con tus datos cuando le das a aceptar cookies? Una investigación de La Marea que analizó la configuración de las cookies de los 10 periódicos digitales más leídos de España. Magda Bandera, como sabéis, es su directora. Magda, querida, crudos días. Hola, crudos días. ¿Por qué dices que eres la loca de las cookies? A ver, no quería decirlo públicamente, pero si ya está hecho, da lo igual. hemos filtrado, Magda, lo siento. Bueno, la verdad es que, sobre todo en la redacción de La Marea, no entendían mi obsesión con los datos que recopilan las cookies. Yo llevo muchísimos años preocupada por lo que tiene que ver con la privacidad. Me ha parecido un acierto muy grande que empezaréis hablando de esa relación con las estafas, porque la gente no ve directamente las consecuencias que puede haber, ¿no? De estar cediendo tus datos sin saber a quién. Y eso es un ejemplo práctico, ¿no? Porque se me dice, bueno, ¿qué pasa si no tengo nada que ocultar? Que es la frase más frecuente, ¿no? Cuando les dices, rechaza todas las cookies, por favor, no aceptes nada, ¿no? Pero ver esas consecuencias y otras que supongo que iréis saltando en el programa, que son muchas peores, pues a mí la verdad es que, primero, soy la obsesiva de que todo es siempre rechazar, y luego decidí que teníamos que analizar qué pasaba realmente cuando hacíamos clic. Expliquemos, por si hay alguien que no lo sepa, qué son las cookies. Eso es lo más difícil de todo. Pero al final, después de muchas metáforas, pensamos que lo mejor era hacerlo muy gráfico, ¿no? O sea, las cookies son unos dispositivos que tú aceptas que diferentes empresas instalen en tus navegadores, ¿no? Que sepan en tu ordenador, en tu dispositivo móvil, en todo los aparatos electromagnéticos que se dicen en los aviones, ¿no? Entonces tú pones como unas cajitas, que esa es la cookie, y lo que hace es que va chupando todos los datos que tú le vas ofreciendo involuntariamente mientras que tú navegas. Saben dónde haces clic, saben qué te gusta más, recuerdan toda tu experiencia de usuario. Y eso es como si viniera alguien a tu casa y te dejara unos buzones. ¿Me dejas que lo instale? Lo instala aquí y va chupando todo lo que pasa en el interior de esa casa. Es una pregunta que te hacen obligatoriamente cuando abres una web, que tú tienes que contestar inicialmente como aceptar o no aceptar. Y se supone que cuando aceptas estás mejorando tu manera de navegar, porque al saber la web lo que estás haciendo te va a ofrecer mejores caminos, ¿no? Claro, es que hay que distinguir entre las cookies técnicas, que esas son necesarias para que funcione la web, ¿no? Para que cuando tú giras tu móvil, pues se adapte la web, ¿no? A que ahora esté en horizontal y no en vertical. Están las de personalización, ¿no? Que pueden recordar que tú siempre te conectas desde España o utilizas la lengua, yo qué sé, el catalán, y entonces te va a dar el servicio en catalán. Y luego están las analíticas, que esas son las que analizan todo lo que haces. Luego hay muchos tipos de análisis, ¿no? Que luego, cuando supongo que habréis visto alguna vez, os habréis metido para curiosear, habréis asustado, decir, bueno, voy a ver exactamente lo que es, y entonces empiezan a dar muchísimos datos. ¿Y se pueden elegir las cookies que aceptas y cuáles no? Sí, si tienes tiempo, paciencia, puedes hacerlo. O sea, sí que ahora cada vez, por ley, en teoría, están obligadas todas las páginas web a facilitar el que aceptes y rechaces, y a que puedas elegir incluso por bloques, ¿no? A veces que dicen, venga, ahora rechazo todas las que son de este tipo, las que tienen que ver con localización, las que tienen que ver con gustos. Pero en el fondo tienes muy poca información. Aquí todo se basa en el consentimiento, en que tú consientes que se recopilen, ¿no? Pero como nos decía un profesor que entrevistamos, el que destapó todo
todo el caso de Cambridge Analytica, aquí el consentimiento no está demasiado claro. Bueno, suele suceder en todos los ámbitos de la vida, pero el consentimiento aquí es que tú no sabes ni por cuánto tiempo ni a quién se lo estás dando. Entonces, con tan poca información, ¿qué es lo que estás consintiendo exactamente? Claro, pero por otro lado, si no la aceptamos, ¿qué pasa? Pues en la mayoría de los casos es que no accedes a ese contenido, a esa web, ¿no? Entonces, yo a veces, nosotros empezamos ya conseguí convencer a mis compañeros que teníamos que meternos en ese asunto, porque no me suelen hacer mucho caso, cuando el año pasado, en enero de 2024, se llenaron todos los medios, porque claro, nosotros como periodistas pues leemos mucho medio, con aquellas pantallas de aceptarlo todo. Pero te pasaba antes incluso de poder ver la home, de acceder a la portada. O sea, inmediatamente tú ves el titular de la primera noticia, pero ya te salía aquel pop-up, ¿no? Aquella pantalla que te bloquea. Es como si tú vas a una tienda, quieres ver los productos, pero antes de empezar a curiosear en el escaparate o en las estanterías, te exigen pagar ya. Lo que pasa que aquí pagas con tus datos y eso parece que no es un pago, pero sí lo es. Claro, y vosotros habéis investigado las cookies de los 10 mayores medios digitales en España. Cada uno tenía en torno a 800 socios que recopilaban esas galletitas de información. ¿Qué tipo de datos estamos compartiendo? ¿Cómo de específicos son? ¿Y cuáles son las principales conclusiones de esta investigación? Aquí una de las principales víctimas de esta locura mía la tenéis en el estudio, que es Alicia, ¿no? Porque Alicia Egar y Óscar Civieta se pusieron a mirar todas las empresas que se repetían, esos listados de socios, ¿no? Que se llaman. Entonces yo creo que Alicia es quien debe contestar esta pregunta. Pues vamos a darle paso. Hemos invitado a otra de las compañeras de La Marea, la que acaba de presentar Magda, es Alicia Egar. ¿Cómo estás? Crudos días. Crudos días. Alicia, ¿qué publicáis hoy? ¿Cómo es esa actualización un año después de vuestro trabajo sobre las cookies? Bueno, la conclusión, hablabais de 800 socios de media, que es lo que concluimos, pero es que ahora tenemos 900 socios de media o incluso más en algunos medios. O sea, estamos hablando de que ha aumentado el volumen de empresas que recopilan nuestros datos. ¿Y qué datos van cogiendo, como estaba preguntando antes Violeta? Bueno, pues yo hice como una clasificación como entre 3, aunque tenemos más cookies, pero básicamente sería unas cookies que identifican al usuario entre páginas web para saber que el mismo usuario que está visitando La Marea está visitando la web de Carne Cruda, por ejemplo. Cookies que te identifican a nivel geolocalización, precisa y no precisa. No precisa, hablamos de un radio de 500 metros, o sea que tampoco es una cosa súper imprecisa. Sí, sí. Y luego también tenemos cookies de segmentación de audiencia, que es todo lo que usa Google para clasificarnos, pues si vives de alquiler, si eres propietario, si estás soltero, etc. ¿Y esas cookies solo las tiene el medio en cuestión o puede compartir esa información? No, esas cookies se comparten con terceros incluso fuera de la Unión Europea. De hecho, es que ni siquiera los propios medios saben bien con quién están compartiendo esos datos. Claro, estamos hablando de 800 o 900 socios de media de cada periódico, con el que el periódico, socios que el periódico no conoce y que no sabe qué hace con esos datos. Claro, o sea, en realidad los medios a veces solo conocen a 10 o 20 socios, pero luego les vienen socios asociados de esos propios socios que tienen. Al final acaban con un volumen de 800, 900, que es imposible que sepan quiénes son. Y además es que esos socios son muchas empresas de publicidad que luego trabajan con otros medios, o sea, con otras empresas, perdón. O sea, al final la cadena es infinita. Claro, porque esa cadena sigue yendo a otro sitio que son los que compran esos datos clasificados. ¿Quiénes son esas empresas y cuánto dinero puede mover este negocio? Bueno, de cifras, opacidad total, no lo sabemos. Pero sí que hablamos de empresas, podemos tener desde eso, empresas de publicidad, hasta incluso hablamos de también administraciones públicas, webs de apuestas, o sea, al final, como es publicidad, son datos que acaban también en empresas que están interesadas en hacer esa publicidad. Y los datos que se recopilan aquí en España, que tienen solo esta primera parada, ¿a dónde viajan? ¿Y cuáles son los riesgos de ese viaje? Si viajan fuera de la Unión Europea, ya no se rigen por el reglamento europeo, ya no se adhieren a esas normas. Entonces, ya la regulación ya cambia. No sabemos exactamente qué pasa con nuestros datos, para qué se usa. Por ejemplo, teníamos un socio, había un socio en esas webs que era Adelaide Metrics, que usó esos datos para hacer una campaña para un candidato político en Estados Unidos. Imagínate, datos nuestros de España. Bueno, de hecho, hablabais antes de Cambridge Analytica, es verdad que muchas de estas informaciones han servido precisamente para, por lo menos, influir en el voto
en algunas campañas electorales. Claro, al final no sabes para qué se está usando esa segmentación de audiencia. Puede ser para cualquier tipo de publicidad, como tampoco hay demasiada transparencia en eso, ni siquiera ya los propios socios, que es muy difícil que alguien se ponga a averiguar quién es cada socio, qué hace, qué datos recopila, es un lenguaje muy difícil de entender. Básicamente es para conocerte en profundidad, para poder dirigir tanto tu consumo como tu voto. Claro, hacéis mención especial a Microsoft y a Google y a su clasificación de datos que pueden ir desde lo más común, pues gustos generales, hasta eventos importantes en tu vida, o si vives de alquiler, o si tienes hijos. ¿Por qué es importante lo que hacen Google y Microsoft? ¿Por qué os habéis fijado ahí? Bueno, porque investigando nos fijamos que Google, por ejemplo, nos separa en 41 categorías y 926 subcategorías. Nos tiene clasificados, ¿no? Sí, sí. Entonces pueden saber a qué país quiere viajar, incluso ciudad, si vives de alquiler, de qué edad son tus hijos, si te gusta leer noticias políticas o noticias internacionales, si te gusta salir por la noche, o sea, y así sigue. Es probable que Google y Microsoft sepan más de uno mismo que uno mismo. El resultado es este. Este modelo supone una invasión en toda regla de nuestra vida privada por la que se rastrean, monitorizan, analizan y monetizan todos y cada uno de nuestros actos. Y lo que es peor, el modelo está diseñado no solo para comprender aquello que nos mueve, sino también para influir en nosotros y manipular nuestros pensamientos y conductas. De hecho, expertos de vuestra investigación afirman que estos agregadores de datos acumulan un nivel de conocimiento superior a los que las propias personas, como yo decía, tienen de sí mismos. Sí, se llega a contar que hace unos años se demostró que Facebook sabía cuándo una persona iba a serle infiel a su pareja antes incluso de que la infidelidad fuera siquiera una idea en su cabeza o incluso cuando iba a terminar su relación. Después de toda esta investigación... Me río, pero claro, es inquietante. Es para llorar, claro. Es aterrador. De todo lo que habéis conocido, ¿qué os ha llamado más la atención sobre el nivel de conocimiento que pueden llegar a tener de nosotros? Claro, a mí, bueno, también vimos que Microsoft, por ejemplo, tiene un montón de datos y divididos por países, sabe cuánta gente LGTB hay en España, cuánta gente con discapacidad. A mí eso me preocupa porque si de repente hay un hackeo, o incluso sin hackeo, o sea, una empresa de publicidad sabe cuánta gente LGTB hay en España, o esa segmentación que hablábamos de Google, que te conozcan tanto, que puedan condicionar tanto tus decisiones, incluso políticas, es preocupante cuanto menos. ¿Esto puede comprometer a personas de colectivos que estén perseguidos en determinados países si se conocen esos datos? Podría pasar, porque al final, como no sabemos dónde llegan esos datos, no sabemos cómo de protegidos están, ¿quién no me dice a mí que van a identificar que tal ordenador pertenece a una persona que es LGBT en un país que quizá pues no es legal? Porque sabemos si tienen alguna relación estos socios y estos agregadores con estados concretos. Pues analizando estos socios y analizando las empresas que trabajaban, pues vimos países como Arabia Saudí, Emiratos Árabes Unidos, China. Entonces son países que te generan más dudas a nivel de derechos humanos. Claro que puede haber un cierto riesgo y una relación. Ahora genera dudas hasta un país como Estados Unidos, que está persiguiendo a las personas trans, no te digo más. Magda, después de ver cómo funciona el negocio de los datos y la cantidad de dinero que esto mueve, ¿podemos bajarnos de este tren de las cookies? Es muy difícil y da miedo porque pierdes opciones. O sea, primero pierdes la publicidad personalizada y ya sabemos que ahora los anunciantes quieren que todo sea o patrocinado o que sea muy específico para que vaya realmente a quien quieren venderle sus productos. Entonces estás perdiendo unos ingresos. Pero además, por ejemplo, nosotras ahora hemos visto que cuando teníamos Google Analytics, porque nosotros lo tuvimos y no éramos conscientes. O sea, eso es lo que a mí me gustaría y es muy importante este programa que estáis haciendo, porque hay muchos medios. Entrevisté yo a uno de un medio local que no era consciente de todo lo que tenía. O sea, es que decía, yo creía que solo trabajábamos, pues lo que decía Alicia, con 10, ¿no? No que todo esto iba a acabar en países, tú lo has dicho muy bien, Javier, acaba en Estados Unidos, que casi me da más miedo, porque ahora decimos, no dejan entrar a una persona porque han visto sus redes sociales. No, es que ahora no es que hayan visto sus redes sociales, es que sabe incluso más de lo que quiere exponer, porque tú en redes sociales puedes ofrecer una información de ti, la que a ti te convenga, la moldeas, pero el comportamiento de todo lo que haces explica mucho más de ti. Entonces estamos hablando de que se polariza a la gente, de que hay campañas de desinformación, vamos a la consecuencia, pero no a la causa o a la herramienta que se usa. Entonces es muy importante bajarse las consecuencias, que era lo que tú me preguntabas, seguro que son horribles y nos bajarán mucho las suscripciones porque no sabemos a quién le gusta la marea, quién lee la marea, quién cuando, por ejemplo, hace una compra, ¿no? Hicimos un artículo la semana pasada y deja su compra a medias por cualquier motivo, pues tú a lo mejor antes podías decir, vale, pues voy a mandarle una
un anuncio para recordarle, oye, que te has dejado el carrito, acaba la suscripción que nos hace mucha falta, ¿no? Pues tú ahora eso no puedes hacerlo porque no tienes esa herramienta. Pero en La Marea ahora tenemos analítica, hemos buscado mucho, hemos estado meses para ver si había alguien que analizara sin recoger datos, y hay una empresa española, por ejemplo, Overtracking, le hago publicidad, creo que es la primera vez, pero es una empresa que se puede ser respetuosa con los datos, o sea, es posible bajarse y luego ya veremos qué pasa. Bueno, lo que ha pasado ya es que La Marea es un sitio libre de cookies y os felicitamos por esa valentía que habéis tenido, y también te felicito por la sudadera guapísima que llevas de climática, Magda. Sí, no lo he hecho queriendo, pero no me da tiempo a ponerme una blusita como merece. No, está estupenda. Supongo que se podrá encontrar en la web de La Marea y de Climática. Se puede, la de climática, sí. Y no Muy deja bien. cookies cuando la compras, ¿eh? No sabemos quién la compra. Fenomenal. Podéis leer esta interesantísima investigación en La Marea. Magda Bandera, Alicia Egar, locas de las cookies, muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Gracias. Acabamos de conocer cómo nuestros datos son vendidos y clasificados para convertirnos en perfectos consumidores. Pero este Big Data tiene otro uso y otras consecuencias, y por eso nos acompaña en el estudio Manuel Manceras, que es abogado, socio y miembro del Consejo Rector de Somos Conexión. Crudos días, ¿qué tal? Crudos días. Hemos hablado de cómo se roban nuestros datos cuando aceptamos cookies, pero ¿qué otros tipos de robos de datos hay? ¿Cuáles son los más preocupantes, en tu opinión? A ver, aquí realmente hay que tener claro que los datos se pueden utilizar para cualquier cosa. O sea, una vez que las empresas han recolectado los datos y los han puesto a la venta en Internet, luego la persona o la organización, quien sea que la compra, lo puede utilizar para todo tipo de utilidades. Por ejemplo, lo que hemos visto al principio del programa, ¿no? Que se puede utilizar para hacer estafas. Datos que son recolectados de una forma legítima, entre comillas, luego pueden ser comprados por una organización criminal a través de una empresa interpuesta o la estructura que ellos utilicen, y utilizarla para sus propios fines, ¿no? Como en este caso es estafar a la gente e intentar quitarle el dinero. Hemos leído algo que tiene un nombre muy preocupante y también muy peliculero, que son los patrones oscuros. Chan, chan, chan. Sí, tiene un nombre intenso, digámoslo así, pero básicamente son una técnica de manipulación. Son una forma de confundir a la persona para que acepte entregar por ejemplo, aceptar las cookies, ¿no? Como hemos visto también, sin tener todo el conocimiento o estando condicionada por estos patrones oscuros, ¿no? Por ejemplo, todos hemos accedido a una página web, le hemos dado a rechazar y el botón de rechazar no funcionaba. Pero casualidad. Claro, casualidad, pero el de aceptar funcionaba perfectamente. Eso es un patrón oscuro. Es una forma de condicionar tu comportamiento para conseguir una entrega de datos que tú no has consentido plenamente o no quieres aceptar. ¿Y cuántos tipos de patrones como estos hay? Muchísimos. Realmente hay un acuerdo a nivel europeo entre agencias de protección de datos que hacen una lista con muchísimos. No sé si son 20 más o menos o así, pero luego la lista es abierta porque es imposible de predeterminar con antelación toda la tipología de patrones oscuros que pueda haber. O sea, yo, por ejemplo, investigando un poco me he encontrado de todo, que le vas a dar a rechazar y se mueve justo antes el pop-up, el menú, ¿no? O que te lo esconden en un sitio, tienes que estar navegando por la web a ver dónde puedes rechazar las cookies, o que te ponen 1000 socios seguidos y tienes que ir clicando uno a uno para quitarle el consentimiento a los 1000 socios, ¿no? ¿Y esto es legal? Eso es completamente ilegal. De hecho, nosotros hicimos una investigación, cogimos un caso prototípico y presentamos una denuncia ante la Agencia de Protección de Datos. Y bueno, nos sentimos orgullosos de haber conseguido la primera sanción en España por el uso de los patrones oscuros. ¿De cuánto fue esa sanción? Porque el problema a veces con estas empresas es que la sanción les resulta nimia y absolutamente insignificante para sus cuentas. Bueno, esta empresa no era tampoco muy grande, la sanción fueron 12.000 euros de multa. Y por lo que hemos podido ver después ha tenido alguna clase de efecto, ¿no? Porque luego la página web se ha quedado como desaparecida y cosas de este tipo, ¿no? Entonces, en este caso sí lo ha tenido. Lo que pasa que, claro, esto es como pescar un pequeño pez en el mar. El ciberespacio no es prácticamente infinito y bueno, hacen falta recursos muy superiores, ¿no? Para conseguir que esto se quede regulado, ¿no? Claro, porque ha partido de una iniciativa particular, pero tendría que ser una iniciativa en realidad estatal, colectiva. Sí. Aquí lo que nosotros estamos viendo es que los estados tienen dificultad para, digamos, controlar lo que se hace en el ciberespacio solo por su cuenta. Entonces,
en un acto de responsabilidad consideramos que también la sociedad civil tiene que dar un paso al frente y encontrar fórmulas de colaboración. Decías que el espacio ciber es tan vasto que un dato también muy oscuro es que miles de millones de cookies y datos robados están a la venta en la deep web, en la dark web, ¿no? En la web oscura. ¿Quién los compra? ¿Para qué? ¿Y cuántos tipos de estafa hay asociadas a esos millones de datos? Pues realmente tipos de estafas muchísimas, ¿no? Y quien los compra, pues cualquiera, en ese tipo de espacios, cualquiera con malas intenciones. Una empresa que quiera transparencia no acude a un sitio donde cuesta acceder para comprar los datos, ¿no? Hace poco escuché una noticia, no sé si fue en la BBC, ¿no? De que en Birmania había en la selva, en la frontera con Tailandia, pues los tailandeses habían visto que había unos campos allí, y no sabían de qué eran, ¿no? Entonces pues, el ejército entró y descubrió que habían secuestrado, entre comillas, a muchísima gente de muchas procedencias y que los tenían ahí haciendo llamadas telefónicas para estafar a gente en países occidentales como el Reino Unido, ¿no? De habla inglesa, para que entregaran cantidades de dinero. La típica estafa de la hija que no tienes, pues era un inmigrante secuestrado en la frontera de Myanmar. Como en muchos otros ámbitos, la inteligencia artificial puede ser un nuevo y potente elemento distorsionador en el saqueo de nuestros datos. ¿Sabías que el enfado que tienes por muchos problemas cotidianos en tu vida se debe realmente a un enfado a la concentración de poder de pocas empresas tecnológicas que están provocando desigualdad económica y empobreciendo nuestra sociedad? En realidad estás enfadado con la concentración de poder en estas pocas tecnológicas que hace posible que esta situación sea tal y como es. Manuela Battaglini, a la que escuchabais, es abogada y directora general de Transparent Internet, una consultora ética de inteligencia artificial, y como experta en privacidad también hace divulgación en su cuenta de Instagram @ManuelaBat. Manuela, crudos días. Buenos días, ¿qué tal están? Muy bien, queríamos preguntarte por esto último que comentábamos, ¿cómo se alimenta la IA, la inteligencia artificial, de estos datos robados? Pues tú lo has dicho, de datos robados. Es decir, lo que hace la inteligencia artificial, pero ¿qué estamos hablando? La inteligencia artificial, como si dijéramos el machine learning, decisiones automatizadas, o los grandes modelos de lenguaje, que sería la inteligencia artificial generativa, que es la que tiene todavía más complicación. Porque esta segunda lo que hace es barrer con todo Internet. De hecho, no se habla absolutamente nada de la transparencia de estos datos, porque es todo completamente ilegal, porque barren absolutamente con todo, es decir, datos o información que requieren un permiso determinado, una base legal determinada, o como si dijéramos, pagar unos derechos a los autores de las obras que han saqueado por Internet para poder entrenar a esos modelos. Este saqueo, como dices, es ilegal, pero está siendo perseguido. Sí, completamente ilegal. De hecho, hay muchos juicios, y de esto hay muchos juicios fundamentalmente de los autores que han denunciado en concreto, pues no sé, a varias empresas de inteligencia artificial generativa. Y el caso es que los juicios los están ganando los autores, pero en realidad están perdiendo, porque aquí tenemos que decir algo muy importante. Si estos grandes modelos de lenguaje o estas empresas de inteligencia artificial generativa están avanzando como un elefante en una cacharrería, es porque los estados y la clase política se los han permitido. O sea, estamos metidos en este agujero porque la clase política nos ha metido a nosotros en este agujero. Son los grandes responsables. Entonces, y además todo esto empezó porque el problema que tenemos es la concentración de poder en pocas tecnológicas y la desigualdad económica que esto produce. Porque la clase política, que no hubo ninguna intervención gubernamental, lo que hizo es que el mercado hace que los inversores ganen mucho más dinero que el trabajador mejor pagado del mundo. Entonces, cuando los inversores, sin ninguna intervención gubernamental, neoliberalismo, lo que hace es ir amasando dinero, pues llega un momento en el cual los ricos compiten con los ricos para ganar más, y cuando llegan a ese 1%, lo que hacen es que conquistan el poder de mercado, conquistan el poder económico, conquistan el poder legislativo, donde todas las leyes son a su favor, donde no pagan impuestos, y ese dinero que no entra en la economía, el peso cae en la clase media, en la clase trabajadora. Y como estaban hablando ustedes, los grandes modelos de negocio que hay ahora mismo, porque el problema que tenemos son los modelos de negocio, no es la tecnología, no son los algoritmos, son los modelos de negocio.
porque los algoritmos están al servicio de los modelos de negocio, que es como yo gano dinero. Y las únicas dos maneras que hay de monetizar es a través de la publicidad de vigilancia, que es lo que acaban de hablar ustedes ahora, o proporcionando servicios de infraestructura a quien lo hace, que realmente son 3 empresas que son las que tienen el poder, que son Amazon por este orden, Microsoft y Google. Entonces, aquí se puede hablar mucho de OpenAI, pero ¿dónde está OpenAI? En los servidores de Microsoft. Entonces, ¿quién tiene el poder? Microsoft. Entonces, realmente ahí deriva todo. Porque ¿qué están haciendo con esos datos? ¿De qué manera se están enriqueciendo masivamente? Bueno, uno de los grandes problemas es que como tienen conquistada la clase política, la presión y el lobby es tan fuerte que, por ejemplo, el otro día en Reino Unido, donde hay una gran lucha en contra de estos modelos y intentando favorecer a los autores, se publicó por parte de la Fundación Tony Blair un informe que decía que en aras de la innovación tenían que dejar a estos modelos coger todos los horas de los autores sin respetar los derechos de propiedad intelectual y copyright, etcétera. Entonces, ¿cómo se están beneficiando? Con el permiso de la clase política. Porque mira, te pongo un ejemplo para que veas el poder que tienen. O sea, Donald Trump, yo vivo en Dinamarca. ¿Sí? Donald Trump quiere Groenlandia, como todos sabemos, ¿no? Entonces, no hace falta que se meta en guerra. Simplemente le quita toda la computación de la nube a Dinamarca. Dinamarca mañana está en la prehistoria. Claro. Mañana. Y tiene poder para hacerlo. Deja de existir como país. O sea, que no hace falta meterse en guerra. Entonces, imagínate el poder que tienen las grandes tecnológicas. Y ahí reside el poder, porque realmente en la computación en la nube, ahí reside el poder. Y nosotros en el 2018 se lo dijimos al primer ministro, hay que parar los monopolios digitales. ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Y sabes quién es el primer ministro hoy día? El ministro de Asuntos Exteriores que está lidiando con lo de Groenlandia. Es como, te lo dije. Te lo dije. Bueno, recordemos que contra todas estas ilegalidades tenemos derechos digitales. Sí, pero como en muchos ámbitos bajo presión de los monopolios, y lo está contando muy bien Manuela, la ley no siempre responde a los intereses ciudadanos. Vamos a analizar esos derechos. En el año 2021 se presentó en nuestro país la Carta de los Derechos Digitales. Un documento no vinculante que debería servir para el desarrollo de futuras leyes. Manuel, ¿tú nos puedes resumir cuáles son nuestros derechos digitales? ¿Son universales? No son universales. Sobre todo están concentrados en lo que es la Unión Europea y algunos países que han copiado la legislación europea, como podría ser el caso de China. China ha cogido el Reglamento Europeo de Protección de Datos, lo ha copiado prácticamente literal y ha quitado las partes que no le gustaban. Esa es la normativa que tienen en China ahora mismo sobre protección de datos. Básicamente nuestros derechos digitales podrían resumirse en 3 partes, ¿no? Por un lado, nos permiten controlar el uso de los datos, de nuestros datos. Por otro lado, establecen un régimen de control y de supervisión. Y luego, por otro, nos permiten exigir responsabilidad a administraciones públicas o a empresas por el uso que se ha hecho de esos datos. Lo que pasa que esto es la teoría. En realidad lo que ocurre es que el ciberespacio o el dominio digital es un entorno que está todavía muy verde, digámoslo así. O sea, realmente los derechos digitales tienen muy poco desarrollo. Vienen del Reglamento Europeo, desde el 2016, se empezó a aplicar en el 2018 y todavía no ha dado tiempo a hacer un desarrollo correcto por parte de todos los actores, por parte de los estados, pero también del resto de operadores, ¿no? Jurídicos. Entonces, nos encontramos con que queda mucho camino. De lo que es la palabra o de lo que es la teoría a la práctica nos queda mucho camino por recorrer. Manuela, ¿y de qué sirven legislaciones como la europea si nuestros datos viajan por todo el mundo? Es que la legislación no sirve de nada cuando tienes oligarcas tecnológicos. Lo que hay que hacer es romper los monopolios con una buena legislación antimonopolio y en favor de la competencia, que en Europa no lo hemos tenido porque además sigue unos parámetros neoliberales donde se fija en el resultado. Es decir, se ahorra costes y además es eficiente, pero ¿qué hay detrás para que
te ahorre costes y sea eficiente? Pues el maltrato de los trabajadores, el cobrar muchísimo dinero a los proveedores, etcétera, etcétera, etcétera. Con lo cual, en Estados Unidos, la administración Biden, que esto es una de las cosas que se sabe poco, que yo intento hablar mucho, con Lina Khan, Rohit Chopra y Jonathan Kanter, lo que hicieron fue una gran liga antimonopolio, rompiendo monopolios. Y realmente esa es la primera parte, romper los monopolios para que no tengan tanto poder, y entonces podemos hablar de legislación y su efectividad, pero con estos oligarcas tecnológicos es absolutamente imposible que la ley sea efectiva, es que no lo es. Manuel, ¿la ley europea y estas que hay en España han nacido bajo presión de los lobbies? Yo no diría eso. Yo diría que a lo mejor hay algunos aspectos que se han visto moderados por presión de los lobbies, ¿no? Eso se nota mucho. Es una anécdota, pero se nota mucho. Hay un convenio internacional que es el 108 Plus, que establece que cuando tú haces una solicitud de acceso a tu propia información, te tienen que dar una información complementaria. O sea, te tienen que explicar cosas que no están tasadas en sí mismo en la ley, ¿no? Eso en el reglamento europeo viene, pero muy matizado, tanto que si no eres un técnico con conocimientos, se te escapa fácilmente. Vamos a ver cómo afecta todo esto, no solo a la mayoría, como estamos viendo, sino sobre todo a los más vulnerables. En el caso de los y las adolescentes, lo que llamamos su identidad digital es una parte fundamental de sus vidas. Primero porque a través de Internet y de las redes sociales lo hacen todo. Consumen cultura, consumen información, se relacionan, juegan. Para ellos ya no hay tanta separación entre lo físico y lo virtual. Irene Valiente, crudos días. Crudos días. ¿Con quién has hablado? Carmela del Moral es la responsable de políticas de infancia de Save the Children. Hablé con ella porque si a las que somos millennials e incluso a los boomers ya nos cuesta hacer esa separación de vida física a vida virtual, imaginaos a los más jóvenes, a los mal llamados nativos digitales. Lejos de ser nativos, lo que son es huérfanos y huérfanas digitales, porque en este lanzamiento al mundo digital no han tenido ningún acompañamiento. Según una encuesta que realizó la ONG entre 3.000 adolescentes de 14 a 18 años, cerca del 60% usan Internet de forma habitual desde los 11 y casi un tercio antes de cumplir los 10. Y además de esa orfandad a la hora de entrar en ese mundo, ¿qué derechos concretos de la infancia corren riesgo en ese entorno digital? Pues en realidad todos, pero ocurre algo curioso y es que precisamente los derechos que más se pueden ver beneficiados por usar Internet son los que están más amenazados por Internet. El derecho a la información, el derecho a la educación, el derecho a la libertad de expresión, el derecho a la libre asociación y, por supuesto, está el riesgo de sufrir violencia y que, por un lado, algunas viejas formas de violencia se trasladan al entorno digital. Y al mismo tiempo, en el entorno digital se crean nuevas formas de violencia. De hecho, ellas están más expuestas a la hipersexualización y el acoso y el abuso sexual, lo que en el entorno digital se conoce como grooming, aunque aquí hay un dato interesante. Las diferencias entre chicos y chicas no son tan altas como en el físico, porque hay más chicos en riesgo en el entorno digital. Ellos también lo utilizan muchísimo más en jugar a juegos online. Y estos juegos online pueden ser un gran riesgo para entrar en contacto con desconocidos. Y de hecho, a través del Internet, un 5% ha jugado con dinero en esas plataformas, el mismo porcentaje que directamente apuesta online, porque los adolescentes están también expuestos a riesgos que asociamos a los adultos. Vamos a ver, ¿esto significa que los derechos de la infancia están todavía más en riesgo en el entorno digital? Es decir, ¿Internet es más peligroso que la vida física para ellos? No está claro. La principal diferencia es que en Internet puede no percibirse tanto el peligro. Creo que por un lado hay esta alarma generalizada, ¿no? Y muy normal de padres y madres sobre lo que está sucediendo en Internet, sobre los riesgos, pero todavía no hay una conciencia concreta de cuáles son estos riesgos, ¿no? Y de hecho a muchos padres y madres les da más tranquilidad que sus hijos estén en casa que en la calle. Que de alguna manera parece que por estar en casa, en su habitación, están más seguros, con la dicotomía de que en esa habitación no están solos. Además, como podéis imaginar, prohibirles el uso de Internet vulnera también sus derechos y es básicamente no realista. Nos guste o no, estamos en un mundo digitalizado, les hemos lanzado este espacio antes de que tuviesen la edad para desarrollar las herramientas emocionales y de conocimiento adecuadas para lidiar con todo lo que sucede en Internet. Y ahora de alguna manera queremos echarles y cerrar la puerta con llave.
La solución pasa por poner límites, salir de nuestra burbuja y generar espacios de conversación dentro, pero sobre todo fuera de lo digital. Es decir, conectar en la desconexión, porque muchas veces los adultos somos el peor ejemplo. Ya, pero los padres no son los únicos culpables. Habrá que mirar también, digo yo, a la administración pública, que es la encargada de impulsar programas educativos y leyes para la infancia, ¿no? Por supuesto, y allí también se suelen olvidar de otro derecho fundamental, la participación infantil, es decir, el derecho de los menores a ser escuchados. Pero el Estado tampoco es el único responsable. De alguna manera, cuando hablamos de Internet parece que hablamos de un éter en el que suceden las cosas sin más, pero hay empresas proveyendo estos servicios, ¿no? Hay muchas de ellas que están haciendo iniciativas, pero también muchas de las redes, no muchas, digamos todas, no están hechas con una perspectiva de infancia. A lo que apelan es a un uso de mayor... Y además esas grandes empresas tecnológicas tienen mucho más conocimiento técnico que el Estado y por supuesto que tú, que yo y que las adolescentes. El avance de la inteligencia artificial va por un camino, las regulaciones muchas veces no pueden ir tan rápido. Por ejemplo, es esencial que las empresas que están proveyendo estos servicios, sobre todo de deepfakes y demás, se responsabilicen del mal uso que se puede hacer de este tipo de programas y por ejemplo, que limiten su acceso a los y las menores de edad. Ahí ya seguiremos mirando. Gracias por presentarnos a Carmela del Moral de Save the Children y gracias a Save the Children por el trabajo que hacen. A vosotras. Manuela, ¿qué dicen los derechos digitales sobre la protección a los menores? Pues mira, tengo que ser sincera, yo me dediqué a la hora de hacer la Carta de Derechos Digitales me dediqué a confeccionar otros derechos distintos a los cuales estuve muy centrada, pero sí me gustaría decir algo que es muy interesante, porque yo esto también lo sigo fuera de lo que son los derechos digitales por la tesis, etcétera. Y es que en Seattle, por ejemplo, hay un bufete de abogados que ha denunciado las grandes tecnológicas, pero ha denunciado los modelos de negocio de las grandes tecnológicas que han sido los culpables de que las niñas están sufriendo más problemas de salud mental relativos a su físico y los niños se hayan vuelto, entre otras cosas, más violentos, más bullying, etcétera. Entonces, hago mucho hincapié en esto, los modelos de negocio, porque se hablan de algoritmos, pero no a qué obedecen los algoritmos. Y es la manera de ganar dinero, porque en Facebook, por ejemplo, uno de los ejecutivos dijo, Facebook de Meta, quiero decir, Facebook es para viejos, vámonos a Instagram y vamos a minar la salud mental de los jóvenes para tener más información sobre ellos, esté más enganchado y poder tener más información para la publicidad. Entonces, mucho ojo con eso, de ahí que ese modelo de negocio, que es cómo gano yo dinero, lo han denunciado. ¿Y se puede obligar a esas empresas a que se responsabilicen del uso que se da a su tecnología? Bueno, sí, se puede. Vamos a ver lo que emita la sentencia, pero desde luego esa es la idea, la responsabilidad, porque, por ejemplo, la Ley de Servicios Digitales, una de las cosas que más ha tenido, porque tiene que ver con lo que estamos hablando, que más un punto más novedoso es precisamente la responsabilidad que tienen que asumir las grandes tecnológicas ante lo que en ellas se postea y se cuelga una vez que se lo comunican. Entonces esta es la parte de responsabilidad que es muy interesante, pero de ahí a que la ley de servicios digitales realmente se haga efectiva, he leído muchos informes y se las ven y se las desean precisamente por el poder que tienen las tecnológicas para hacerlo efectivo. Manuela Battaglini es abogada y directora general de Transparent Internet. Te seguimos leyendo en las redes, en Manuela Bat, y gracias por haber estado hoy aquí y hablar con tanta contundencia. Bueno, bien, ya sabemos a lo que nos enfrentamos. Ahora hablemos de cómo combatir todo esto desde la educación y la defensa colectiva. Una de las soluciones que proponéis desde Somos Conexión, Manuel, es membrana de datos. ¿En qué consiste esa membrana? Sí, pues a ver, básicamente la idea es centralizar en un mismo sitio la defensa colectiva, como dice su nombre, de todos los usuarios de la cooperativa. Si dejamos que cada persona vaya sola a Internet y se defienda por su cuenta, pues al final el resultado es prácticamente aceptar que no hay ninguna defensa, porque las probabilidades que tiene son muy bajas de conseguir algo. Entonces, pues nosotros lo que decidimos es juntar a los usuarios en un mismo punto, darles un servicio técnico, digámoslo así, y a través de los usuarios nos nombran a nosotros sus representantes para ejercer los derechos de protección de datos y mediante eso nosotros en un primer momento lo que hacemos es decirle a las empresas que hacen publicidad telefónica, las conocidas llamadas que te molestan en el móvil, pues que dejen de hacer eso. Es el primer paso que hemos dado.
Bueno, es un paso importantísimo, ¿eh? Yo me voy a unir a la membrana de datos. Por ahora creo que son 100 personas las que han participado. ¿Cuál ha sido la reacción de las empresas que hacen telemarketing? Pues la verdad es que ha sido sorprendentemente buena. O sea, porque nosotros, esto ha tenido varias fases, ¿no? Nosotros primero hicimos el ejercicio con una persona sola, luego probamos con 3 y ahora estamos probando ya con paquetes de más gente, ¿no? Entonces, cuando tú vas viendo la evolución de las reacciones que tienen estas empresas y cuando empiezan ya a ser un número que 100 personas es poco, pero ya empieza a ser más relevante, pues lo que notas es que tienen un cierto miedo a que esto acabe en la Agencia de Protección de Datos y termine en una sanción. Claro. Entonces, empresas que a lo mejor antes no tenían ningún tipo de predisposición a colaborar, ahora se les ve más animadas a hacerlo. Esta iniciativa se parece un poco a lo que conocemos como la lista Robinson, ¿no? Bueno, es diferente, porque la lista Robinson lo que hacía era proteger a los usuarios de las llamadas que venían de empresas con las que no habían tenido una relación previa. ¿Vale? Eso, la nueva ley general de telecomunicaciones en el 2022 amplió esa protección a toda la población, con lo cual si ahora te apuntas a la lista Robinson, el nivel de protección que te va a dar es mínimo. Claro. ¿Qué ocurre? Que hay sectores en los que ha habido mucho movimiento de gente, ¿no? Por ejemplo, en las telecomunicaciones, pues la gente cambiaba, ¿no? Según las ofertas de un operador a otro. Vale, la protección que te da la ley no te protege frente a las empresas que sí han tenido un trato contigo previo, ¿no? Cuando has pedido un presupuesto, has firmado un contrato, pues tú ya consentías el que te hicieran llamadas comerciales. ¿Cuál es la fórmula de acabar con esto? Enviándoles una orden para que cesen esas llamadas comerciales a través del derecho de oposición. Me gusta mucho esto de amenazar a las empresas del telemarketing. ¿Cuáles son los siguientes pasos que vais a dar? Pues los siguientes pasos es sobre todo ampliar el número de personas que se pueden ver cubiertas. Tenemos una aspiración que, bueno, técnicamente por detrás es más complejo que lo que estoy explicando, ¿no? Pero tenemos la aspiración de llegar a un número de 1.000 personas en un periodo de tiempo razonable. Y luego, aparte, pues vamos haciendo también experimentos, aparte de lo de la oposición a las llamadas comerciales, intentamos conseguir pequeños avances en otros campos, ¿no? Como por ejemplo lo de la sanción por los patrones oscuros, que estamos mirando también cómo podemos ampliarlo. ¿Estos servicios, para vuestros clientes son gratuitos? Sí, son completamente gratuitos. Es una forma, o sea, nosotros como cooperativa, los propietarios de la cooperativa son los usuarios. Claro. O sea, yo tengo un puesto, digamos, directivo en la cooperativa, pero no trabajo ahí, soy usuario, o sea, soy un cliente en términos capitalistas, ¿no? de la propia cooperativa. Entonces, ¿qué ocurre con esto? Que cuando la sociedad civil se organiza a través del poder económico, pues resulta que tiene recursos y que tiene capacidades para hacer este tipo de proyectos. Porque una cosa que me gusta decir es que tan rico es una persona con 1 millón de euros como 1 millón de personas con 1 euro. Y esa es la fuerza del grupo. De esa fuerza de la organización colectiva sabe mucho nuestra siguiente invitada. Inés Bebea es ingeniera de telecomunicaciones, actriz, educadora y fundadora de Ondula.org, una asociación sin ánimo de lucro destinada a investigar, a divulgar y a educar en las tecnologías de la información y la comunicación desde una perspectiva crítica y humanista. Inés Crudo Díaz. Hola, buenos días, ¿qué tal? ¿Cuáles son las mayores deficiencias en nuestra educación tecnológica? ¿Qué es lo que no sabemos para defender nuestros derechos digitales? Pues mira, a día de hoy creo que falta, por un lado, pensamiento crítico y en este sentido se trataría de que veamos la tecnología no solo desde un punto de vista técnico, sino también como su parte política, económica, social, ética, ¿no? Como se ha comentado anteriormente. En la educación tecnológica necesitamos conocer los modelos de negocio que se están desarrollando, tecnologías. Necesitamos entender cómo a nivel geopolítico la tecnología es una herramienta decisiva y entender cómo humanamente nos afecta. ¿Vale? En este sentido, otro aspecto que nosotros estamos introduciendo es una educación tecnológica donde fomentamos mucho el autoconocimiento. Hemos hablado aquí antes de que precisamente estas grandes empresas tecnológicas nos conocen mejor que nosotros mismos, sí. ¿vale? Y que en ello se fundamenta tanto la promoción del enganche a las pantallas como la condición de nuestro condicionamiento y el uso de nuestros datos, ¿vale? Para sacar beneficio económico. Entonces, hay una parte en la que anteriormente nunca se nos habría ocurrido, ¿verdad?, que el autoconocimiento es algo que el identificar mis necesidades, mis emociones, dónde estoy yo cuando uso la pantalla y qué es lo que me lleva a mí a consumir un determinado contenido, o si puedo darme cuenta de cómo me encuentro y optar por
irme a correr al parque, que es lo que más me conviene. Bastante más ¿vale? sano. Aunque sea con música en el móvil, ¿vale? Pero entonces, en este sentido, también una tercera pata sería la educación en valores, ¿vale? Estamos hablando, por ejemplo, de un consumo responsable y fomentar una economía circular en tecnología. Estos son aspectos súper básicos hoy en día para una educación tecnológica y, en mi opinión, y como ingeniera, tanto de la educación de personal técnico, ingenieros e ingenieras, como en la educación de la ciudadanía en general, porque es la ciudadanía los que necesitamos un poco hacer el cambio de adaptarnos a la tecnología a protagonizar y decidir nosotros democráticamente hacia dónde va el desarrollo tecnológico. Y a día de hoy las administraciones públicas, el sistema educativo, ¿es consciente de esto? ¿Se está poniendo las pilas? No mucho. Va despacio. A ver, hay iniciativas, por ejemplo, en el caso, por ejemplo, de la Comunidad de Madrid, contamos con un sistema. Para mí es importante definir, más allá de los datos, que esos datos se encuentran en máquinas y que esas máquinas pertenecen a Google, a Amazon, a Microsoft. En el caso, por ejemplo, de la Comunidad de Madrid, en educación, contamos con una plataforma que se llama Educa Madrid, que nació originalmente de la Unión Colectiva de Profesores y Profesoras de Informática y Comunicaciones, y que ahora se ha ido desarrollando mucho más y que nos presta servicio para que tanto profesores como alumnado, estamos hablando de menores, en la mayor parte de los casos, no tengan sus datos, no estemos fomentando que sus datos estén ya en las corporaciones, sino que estén en plataformas y en servidores nuestros con software libre, ¿vale? Que no tienen ningún tipo de rastreo ni nadie está procesando esos datos para ningún otro objetivo. Y si la educación no nos está dando esa alfabetización digital, ¿dónde la conseguimos? ¿Cómo entramos en esa educación en valores, en esa educación técnica, tecnológica, sobre qué hay detrás de los datos? Bueno, por un lado, hay un trabajo, por ejemplo, de organizaciones sociales, como por ejemplo la Fundación SPLAY, que llevan muchos años trabajando cuestiones en relación a la brecha digital y a los derechos digitales. Y por otro lado, hay también iniciativas, por ejemplo, que en educación, por ejemplo, la plataforma XNet en Cataluña está peleando fuertemente junto con mamás y papás, que son los que realmente empiezan a movilizarse por una digitalización democrática de la educación. ¿Vale? O sea que hay iniciativas colectivas en marcha y, por ejemplo, en el trabajo que nosotros venimos haciendo, siempre está la parte de desarrollar competencias de manera más amplia, pero necesitamos que esa toma de conciencia esté orientada a la acción, y la acción se apoya en iniciativas que existen y que a veces no conocemos, incluso como la propia cooperativa de Somos Conexión en el ámbito de soberanía tecnológica. ¿Como cuáles, por ejemplo, aparte de esta que has citado? Pues estaba comentando, por ejemplo, XNet, en la parte también de soberanía tecnológica. Existe también, por ejemplo, en Estados Unidos, el Center for Human Technology, que lo fundó Tristan Harris, que era un ex trabajador ingeniero de Google, ¿vale? Que se salió del departamento de ética porque por dijo, lo que sea, es que no nos hacen caso. Y montó esta organización y, por ejemplo, ellos están trabajando mucho la cuestión de inteligencia artificial y mucho, por ejemplo, en ese punto de autoconocimiento y de defensa de una atención no dividida. Es decir, tenemos derecho a que nuestra atención, fijaos, es que parece ¿Tenemos derecho a eso, de verdad? Tenemos derecho a que nuestra atención sea plena. Fijaos, desde otro punto de vista, en el yoga, el potencial de desarrollo humano está en el cultivo de la atención. Fijaos qué cosa tan grave es la que está secuestrada en las pantallas, en los ciclos de consumo tecnológico, orientada a maximizar beneficios. Me ha encantado esto, de reclamar ante alguna instancia mi derecho a tener plena concentración. Manuel, en Somos Conexión realizáis talleres como el reto sin móvil para que las familias reflexionen sobre su relación con los móviles, o talleres para combatir la brecha digital. ¿Hasta qué punto es necesario educar a todos los miembros de una familia sobre el uso de la tecnología? Yo creo que es muy necesario, porque al final hay un gran desconocimiento, ¿no? Cuando sí, uno puede tener más o menos conciencia, ¿no?, sobre los peligros o sobre los retos, pero luego cuando tienes un hijo y te está presionando para tener un móvil, o cuando sus amigos tienen un móvil, etcétera, pues hace falta un poco más de información, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, otra de las cosas que hacemos, pues es, por ejemplo, desarrollar guías para padres, ¿no?, crueles y malvados que quieren quitar el móvil a su hijo. Y entonces pues te dan una serie de patrones, una forma simple y rápida, pues te enseñan un poco pues las características que tiene y posibilidades que tienes para hacerlo. Desde hace años, las grandes tecnológicas son las empresas que más dinero ganan al año, según Standard & Poor's, desbancando a las clásicas como la farmacéutica, la financiera y las petroleras.
Inés, ¿de verdad podemos con estos gigantes? ¿De verdad podemos hacer frente a esos monopolios tecnológicos desde una educación crítica en tecnología? Claro. No solo, ¿vale? Pero es muy necesaria porque lo que percibimos es que hay una falta de conocimiento y de sensación de que hay derechos que están siendo vulnerados, ¿no? Hace poco en clase, bueno, yo ahora soy profe de FP en informática y tengo muchos alumnos, parte de mi alumnado son menores de edad, ¿no? Pero el otro día, por ejemplo, en clase uno de mis estudiantes pues grabó en móvil a otra compañera, lo subió a un grupo de WhatsApp y al rato un profesor me comenta que hay como un levantamiento así generalizado. Y dices, vale, entonces, en una situación como esta, nadie estaba viendo que aquí hay una vulneración de derechos digitales, ¿no? Entonces, necesitamos esa toma de conciencia, ese ver un poco lo que está por debajo, digamos, de la superficie, ¿no? Cuando hablamos de los datos, cuando hablamos de las plataformas, estamos como en la punta del iceberg, pero necesitamos ver un poco ese conjunto. Pues por eso hemos hecho este programa, para empezar a profundizar. Inés Bebea es fundadora de Ondula.org y Manuel Mancera es abogado y socio de Somos Conexión, la cooperativa que nos ha ayudado a hacer este interesante y creo que necesario programa. Muchísimas gracias a los dos. Gracias. Muchas gracias. Nosotros también somos Conexión porque conectamos a gente de todo el mundo. Hoy han venido desde Canarias unos italianos que nos escuchan. ¿Quiénes son? Pues esos que tienes ahí. Hola, ¿cómo estáis? Hola, Crudo, bien. Mira, justamente te he traído un cookie de Hombre, Italia, muy bien. Bueno, eso no hace Molto daño. bene, benissimo. Tipici de Trieste. Sí. De Trieste, porque de ahí sois. Sí, somos de Trieste. Yo llevo 25 años viviendo en Las Palmas de Gran Canaria. Anda. Bueno, nos conocimos realmente en persona con ustedes cuando vinieron a vecindario el año pasado, Sí. hablando de vivienda. Y nada, bueno, esa era la ocasión para venir en Crudo en directo Claro que al sí. estudio, que me encanta, es guapísimo. Gracias por esta putizza, La ese putizza dolci tri- tipici triestini. Perfecto. Hay que ponerle ese tono, si no, no funciona. Bueno, ella nos mandó hace unas semanas un Son Conexión. Tú hiciste una llamada contándonos dónde vivías y quién eras. Sí, bueno, yo soy costurera. Ah, ¿es Bueno, verdad? Estudié Derecho, pero preferí coser, que me centraba mucho más y me devolvía mi atención. Y nada, pues somos de Trieste, vivimos en Las Palmas de Gran Canaria. Escucho Carne Cruda desde casi su origen. Qué bien. Qué fuerte, ¿eh? Y bueno, mi pareja lleva 5 años viviendo en Las Palmas, somos de la misma ciudad, pero nos conocimos ahí. Ah, Y un qué poco fuerte. esa es la historia. Y ahora también está condenado a escuchar Carne Cruda, ¿verdad? Sí, absolutamente, absolutamente. ¿Y le piace o no le piace? Sí, me gusta mucho también. Oye, pues a nosotros nos gusta muchísimo teneros hoy aquí. Gracias por el regalo. Un cookie bueno. Sí, un cookie grande. Bueno. Piacere. Mucho encanto. Bueno, si queréis ayudarnos a tener buenos datos de audiencia, compartid y comentad nuestros programas en las plataformas en las que nos escuchéis. Y si quiere ayudarnos, financia esta república en carnecruda.es. Y si queréis venir a vernos en directo, escribid a productores@carnecruda.es. Mañana hablamos de 2 conflictos de los que no se habla. Las guerras en el Congo y Sudán del Sur. Hasta entonces, salud y república. ¿Y que la radio os acompañe? Que ha venido más público, pero ya no nos queda tiempo. Ha venido hasta de Carabanchel, alto han llegado, ¿eh? Está silenciando a Carabanchel. Estoy silenciando a Carabanchel.